Yo siempre digo que nosotros somos vasos craqueados. La palabra, los sermones no cambian, la palabra del Señor es la que cambia nuestras vidas. Nosotros somos solamente viaconductos. Abra su corazón, mami. Abra su corazón a lo que Dios le quiere hablar a usted en este día, como me habló a mí. No hay nada que yo les venga a convencer, no hay nada que yo les venga a traer. Es Dios. Dios ha prometido que Él está con nosotros. Dice, donde hay más de dos reunidos en su nombre, Él hace presencia y Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. La presencia de Dios está aquí. Tal vez usted se está perdiendo el Super Bowl. Créame, no se pierde nada. Ninguno de nosotros, ¿quién quiere ver el juego? Porque yo no lo entiendo. Yo me doy prisa, yo no sé ustedes. ¿Alguien le da prisa para correr? Y si no, está excusado para poder ir a ver. Damos gracias a Dios. El canto decía, dice que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Pero ¿qué tal si nosotros ponemos primero los ojos en Él y después Él nos llena de nuestra paz? Porque entonces sería que cualquier cosa que nosotros hagamos vamos a tener paz. Y no. Necesitamos, para tener paz, poner nuestra mirada en Él primero. Aleluya. Y bueno, póngase sobre sus pies. Yo sé que todos traen su Biblia, su teléfono. Vamos a ir rapidito a Mateo 14:24. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Damos gracias al Señor. Padre, te amo, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que se expone tu palabra, tú eres el que nos habla. Que tu palabra sea haciendo lo que tiene que hacer, como dice Isaías 12, Isaías 55:12, que así como cae la nieve y riega la tierra, la lluvia, que hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca, hará lo que tú quieres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tome asiento y vamos a ver, dice, la barca estaba en medio del mar. Imaginemos el escenario, hermanos. La barca estaba en la madrugada en el mar, en medio, era de noche, eran cerca de las 3 de la mañana, en medio de una feroz tormenta, porque dice que los vientos estaban en contra. Entre lluvia, truenos, relámpagos. Yo no sé usted, pero yo, si hay relámpagos, yo cierro la cortina y no me salgo hasta que se acaban los relámpagos. Y los truenos ni se diga. A mí me dan miedo. ¿A cuántos les dan miedo? Maybe eso nada más. Y dice, y vientos fuertes. Y vemos que los discípulos estaban tratando de mantener la barca que saliera a flote. ¿Le parece familiar esa escena? Algunos de nosotros en un momento, en medio de ciertas situaciones en la vida, nos sentimos desesperados y para donde vemos pura agua y no hallamos ni para dónde correr. ¿Le parece familiar esta escena? Como decía la canción, ¿qué decía? El canto, perdón. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, pero yo les digo en esta tarde, el título del tema se llama Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y vamos a leer toda la historia, Mateo 14, 22 al 33. Y no, si quiere yo se lo leo, nada más sígalo con la vista y ahí nos mantenemos. 14 del 22 al 33. ¿Lo tienen? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Soy yo, en otra versión dice: yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Voltea al lado que está la persona y dígale: pon la mirada en el Señor, puestos los ojos en Jesús. Y voltea del otro lado y diga: más te vale que pongas los ojos en Jesús. Note, ¿dónde dejé mi agua? ¿Traía un agua? ¿Sí la traía? ¿Me pueden dar una agua, por favor? Yo tenía una, pero me la dejé, perdón. Note que esta palabra es ¿para quién? Para mí. Para los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? La iglesia. Gracias. Pastor Juan predicó una vez acerca de qué es un discípulo y qué es un creyente, porque muchos siguen al Señor, pero ¿cuántos de los que siguen son verdaderamente sus discípulos? Y esta palabra es para sus discípulos, para los más allegados, para los más cercanos, para los que comían con él, los que andaban con él. Contrario a lo que muchas veces pensamos nosotros, que algunas situaciones son provocadas o porque andamos en pecado, o porque el diablo nos hizo tropezar, o porque esto, porque el otro. Pero en esta situación, ¿quién mandó a los discípulos a la mar? ¿Quién fue? Esta situación que se levantó no fue provocada por los discípulos. ¿Quién mandó a los discípulos? Quiero decir, sin descartar que muchas de las consecuencias ciertamente son por nuestras propias acciones, sin descartar que tenemos un enemigo que no se da por vencido y que no ignoramos sus artimañas. Pero en esta situación estamos viendo que esta situación fue por obedecerle al Señor, porque solamente ellos estaban obedeciendo porque Jesús les dijo: váyanse, ¿cierto? Estamos ahí, como que se están quedando callados. No necesariamente las situaciones adversas son causadas ni siquiera por el enemigo, ni siquiera por nosotros mismos. Muchas veces Dios las permite, porque en todas las situaciones que pasamos hay un propósito detrás de eso. Dios quiere enseñarnos algo. ¿Estamos de acuerdo? Ellos solamente obedecieron al Señor. Y como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra meta? Hacer la voluntad de Dios. Aunque eso implique retos, desafíos y problemas. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Estamos exentos los hijos de Dios de pasar por situaciones? No estamos exentos. Si yo les pregunto cuántos quieren ir al cielo, levante la mano. Le pregunto a usted: ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Porque para ir al cielo, ¿qué
¿Qué es necesario? Hacer la voluntad de Dios. Imagínense que nosotros podemos hacer lo que se nos da la gana y nosotros vamos a ir al cielo. Nada que ver. Jesús murió en vano. Sinceramente. Esa es la condición para llegar al cielo. Hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios va a traer sus propias situaciones. Retos, tormentas. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, bueno, yo tengo tantos años en el Evangelio? ¿Usted ha tenido problemas, Nelly? Que no nos cuente, porque aquí nos amanecemos. Empezando por mí. O sea, no estamos exentos de tener situaciones, aún que sirvamos al Señor y que estemos aquí haciendo la voluntad de Dios. Nada de lo que pasemos es sin propósito. Dios nos quiere enseñar algo a través de lo que pasamos, si es que no nos están preparando para algo. Nadie puede ir más allá si no pasa el test en este momento. Porque cuando usted ha visto esos programas que son de retos y que hacen el reto y que no la hacen, que la va para atrás otra vez y va otra vez y lo vuelve a intentar, así es en las cosas de Dios. No puedes ir allá cuando no solamente lo has aplicado aquí. Eso se va, más adelante lo vamos a ver, ese es el proceso y el proceso va creando una madurez en nosotros. Siento que están medio callados, creo que los estoy asustando. Recordemos lo que dijimos, la garantía para ir al cielo es hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que me cueste. Si yo quiero ir al cielo, quiero ir a la presencia de Dios, yo tengo que someterme a la palabra de Dios, a lo que Dios me dice, a lo que yo quiero. Hermano, lo que nosotros queremos nos mete en muchos problemas. Si atraviesa alguien adelante de nosotros no traemos ni piedras para aventar para afuera, pero si trajera más de algo, una piedra, estoy seguro que se la aventaría de atrás o de adelante. Pero como tenemos el sticker Jesús vive y está en mi corazón, decimos, no, me detengo, dominio propio. Bueno, eso nada más me pasa a mí. Vientos adversos, hermano. ¿Sabe por qué son causados los vientos adversos? Porque hay movimiento en el agua. Los vientos adversos en el agua, en el mar, son la presión, la atmósfera, lo que se mueve alrededor. A veces los vientos adversos es porque Dios está haciendo algo en tu vida. Y cuando las aguas no se mueven, es que algo está mal, algo está pasando. Es que yo no tengo problemas, no vas a tener problemas. Tranquilo, el diablo no se va a meter con nadie, con una persona que está calladita, con una persona que no es una amenaza para el infierno. El diablo no se va a meter con esa persona. Porque así quiere tener a los hijos de Dios. Usted me va a decir, pero el diablo, sí, el diablo. Porque por todos lados está bombardeando a ver a quién hace caer. Pero nosotros no somos, dice que seguimos poniendo los ojos en Jesús. Cuando los vientos contrarios se nos presentan, Dios nos quiere enseñar algo o nos está preparando para algo. Y más adelante vamos a ver qué estaba Dios haciendo, qué estaba preparando a los discípulos por lo que Él seguía. No que me quiero adelantar, pero más allá lo vamos a ver. Cada experiencia es parte del proceso. Y Dios espera resultados, Dios espera frutos, Dios espera cambios. Cada vez que pasamos algo tenemos que aprender algo, porque es necesario que aprendamos para lo que a donde más Dios nos quiere llevar. Si no aprendemos, si no aprendemos la lección, tenemos que volver a repetirla. Amén. Porque Dios quiere que ese proceso, que esas situaciones que pasamos traigan un cambio duradero o verdadero en nuestra vida. Ya sea el carácter, ya sea cosas que Dios quiere, el orgullo en nosotros, ya sea Dios quiere tratar con nosotros. Y eso es lo que duele, como dice Juan 15, ¿verdad? Que Él corta las ramas, nosotros somos las ramas.
y Él las poda. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. Y esa partecita es la que no nos gusta cuando Dios nos está podando o cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer. A eso no. A mí que me diga Dios, pero ¿cómo le va a decir Dios no lee la Biblia? Por eso Dios a veces nos habla por medio de otras personas. Porque si nosotros leyéramos la palabra de Dios así como vemos el teléfono, no, hombre, otra cosa fuera. Hermano, porque el teléfono nos manda a decir cuántas horas pasamos en él. ¿Cierto? Ahí dice, hoy 4 horas por día. Imagínense 4 horas diarias leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Ahora no tenemos excusa porque la podemos oír. Y vemos que entonces que hacer la voluntad de Dios nos va a traer consecuencias, pero también las tormentas no indican la ausencia de Dios. El hecho de que estemos pasando por alguna situación no significa que el Señor no está en el asunto. Dios está obrando aunque usted no lo vea. Usted lo quiere ver ahí, usted lo quiere, pero Dios está obrando. Aún en el silencio apacible Dios está obrando. Tal vez sus hijos no estén ahí y usted dice, bueno, yo no veo resultado. Téngalo por seguro que Dios está trabajando. Tal vez su esposo no esté aquí, tal vez su trabajo no esté fluyendo como usted quiere, pero téngalo por seguro que si usted pone la mirada en Jesús, Dios está trabajando. Y cuando menos lo espera, Dios le va a sorprender. Jesús sabía con lo que se iba a enfrentar. Jesús sabía que ellos iban a enfrentar la tormenta. Sí sabía. Sí sabía. Dice que se quedó porque los manda temprano. Dice, al anochecer Él se va a orar, los manda, ya tenían un trayecto recorrido y Jesús se queda todavía orando. ¿Y sabe qué? Dios estaba en el asunto, Dios sabía. Muchas veces Dios permite o Dios provoca las situaciones, porque cuando nosotros estamos en necesidad es cuando más susceptibles somos a su voz. A veces Dios tiene que provocar algo o permitir algo para que nos acerquemos más a Él. Esa es una realidad. ¿Cuánta gente en la pandemia vino a los pies del Señor? Yo no acepto eso. Sí es cierto, mucha gente conociendo al Señor se volvió y se quedó en su casa y no buscó a Dios, pero no importa eso. Ya ellos ya saben, ellos van a dar cuentas al Señor. Pero ¿cuánta gente vino al Señor? Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. La semilla, la palabra se da. A usted no le corresponde andar diciendo quién es o quién es. A usted no le corresponde. A usted y a mí lo que nos corresponde es hacer con lo que tenemos lo que Dios nos dijo hacer. ¿Qué tanto conocimiento tenemos? ¿Qué es lo que conocemos del Señor? En lugar de decir, oh, pero Él conoce esto, mira lo que hace. A nosotros no nos importa eso, porque Dios no nos va a pedir cuentas del vestido. Me va a pedir cuentas de lo que yo sé. Y esa es una excusa barata, porque conozco muchos cristianos que se han dejado por el testimonio de alguien más, y delante de la presencia de Dios, esa no es una justificación, hermano. Créanme. Hiciste con lo que yo te pedí. Conocías. Me conociste. Te salvé, te saqué de aquí, te saqué de allá. ¿Qué hiciste? Oh, pero él no siguió. ¿Qué hiciste tú? Aleluya. Todos se quedaron quietos. Amén. Juan 11:6. Vienen los discípulos y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo su amigo Lázaro, dice que se quedó 2 días más donde él estaba. ¿No corrió? Ay, qué malo Jesús. ¿Por qué no corrió si era su amigo? Deja que llore Marta, deja que llore María, deja que se componga todo el pueblo porque voy a demostrar mi poder. ¿Y qué fue lo que hizo? Jesús estaba en el asunto. Jesús está en tu tormenta. Jesús está presente aunque muchas veces no lo veamos claramente. Cuando vinieron los discípulos, dice que vieron, ¿qué creyeron que era? Un fantasma. No crean que cuando hablamos de un fantasma era como esa sábana con los 2 ojitos. No, no estamos hablando de esos fantasmas, esos son solamente ficción de otro lado.
Tal vez vieron una sombra. Marcos 6, 27, la misma historia dice, si mal no recuerdo, que Jesús cuando fue a ellos y vio que estaban cansados remando, quiso pasar de largo. Yo me imagino, o Jesús estaba de espaldas, o a quién más iban a esperar si Jesús les había dicho ahí, váyanse adelante, yo me voy a ir después. ¿A quién estaban esperando? Es que era la primera vez que veían algo sobrenatural, porque estaban acostumbrados a lo terrenal y cuando se presentó no pudieron distinguir que era el Señor. Dice, no lo reconocieron sus propios discípulos. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Ya les había dado su promesa. Él está ahí, aunque nosotros no lo veamos claramente. En medio de nuestra situación, en medio de cualquier problema, Él está obrando. Tal vez no como nosotros queremos verlo muchas veces, pero téngalo por seguro que Él está. Y usted me dirá, ¿dónde? Mira mi condición. Estoy segura que Dios está obrando. Estoy segura que aún en esa necesidad que usted tiene, sea física, sea económica, sea de enfermedad, sea de lo que sea, Dios está trabajando. Amén. Mientras usted mantenga los ojos puestos en Él. Amén. Dice el 27. Cuando vio que tuvieron miedo, Jesús les dijo, ánimo, yo soy, no tengan miedo, les dijo. Fue hasta este momento que los discípulos tuvieron miedo. Fíjense bien, veamos el texto. Están los vientos feroces, ¿ok? Ellos ven a Jesús y tienen miedo. En ninguna parte del texto dice que tenían miedo a los vientos. Acuérdense que eran sus discípulos y Dios espera cierta madurez en los discípulos del Señor. ¿Y saben por qué también no tenían miedo? Porque entre ellos eran 12 y había 4 pescadores. Andrés, Pedro, Jacob y Juan. 2 hermanos y 2 hermanos. Eran pescadores. Ellos sabían el terreno. Ellos ahí trabajaban. Ellos estaban cansados tratando de remar, de controlar la barca. Pero no dice que tenían miedo. El miedo lo tuvieron cuando vieron lo sobrenatural, cuando vieron a la sombra, cuando vieron a Jesús, cuando vieron al fantasma, según la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que como discípulos Dios espera cierta madurez. Que a la primera de cambio usted diga, no, ya no mira a la iglesia, porque el pastor no me contestó mi texto. O ya no mira a la iglesia porque esto y el otro. Hermano, si usted es un discípulo de Dios, usted no se va por cualquier cosita. Usted no tiene los ojos puestos en el pastor o en el líder o en X persona. Usted tiene los ojos puestos en el Señor. Él es infalible. Yo le fallo, Él le falla, usted falla, hermano. Si usted cree que no falla, vaya a la Biblia. Porque mientras vivamos en esta carne, tendemos constantemente al mal. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero enseguida dicen, fue hasta el momento que ellos tuvieron miedo. Ellos no le tuvieron miedo a los vientos porque estaban familiarizados. Aunque estaba la tormenta peligrosa, ellos sabían qué hacer. Amén. Y ahí vemos la osadía de Pedro. Vamos a ir al versículo. Viene y le dice, tengan ánimo, yo soy es el nombre de Dios. Yo soy, no necesito presentarme ante nadie, yo soy. Así le dijo a Moisés, yo soy. A ver, pero ¿cómo te llamas? Yo no tengo que dar explicación a nadie. Cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, no dice, yo soy Jehová tu Dios que te dice que te vayas, no dice. Porque ni siquiera se identificó como un Dios X. Nada le dijo. Abraham, por fe, creyó que él era un ser supremo y que era Dios. Él no tiene que siquiera dar el nombre. Y aquí le dice, yo soy. ¿Y qué hace Pedro? Ok, pues si tú dices ser quien eres, aunque ya vi los milagros, ya vi que paraste el viento allá, en el capítulo 8 ya había pasado un milagro, ya había él calmado la tempestad. Pero aquí le dice,
le dice Pedro, haz. Pedro en ningún momento dice, le pidió que calmara los vientos, que fuera lo que haríamos nosotros. Más bien Dios está diciéndote, tú quieres que arregle esta situación, pero yo te he dado suficiente conocimiento, poder, mi Espíritu Santo está en ti para que tú lo arregles. Pedro sabía eso, porque Pedro no le dijo, Señor, los vientos, ni lo peló de los vientos, ni mencionó los vientos. Simplemente le dijo, haz que yo vaya hacia ti. Mira qué tremendo, qué osado, qué atrevimiento, hermano. Sinceramente, eso es digno de admirar, porque a veces yo digo, wow, tengo una amiga que dice, yo oré por esto, y digo, ay, no, es que mi fe es muy poquito entonces, porque yo no pido por tanto así. ¿No le pasa? Sí. Pero dice, Pedro en ningún momento le pidió que cambiara los vientos, o que los calmara, sino le dijo, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le había dicho, ánimo, yo soy, no temas. Y entonces Pedro le dijo, yo estoy pensando que así le dijo, pero estoy creyendo que así fue. Como, ok, pues si tú eres quien dices ser, si tienes poder como para que yo pueda hacerlo, entonces voy a creerte. Y le dijo, pero como decimos un dicho feo, mal dicho, a lo mejor no lo digo porque tal vez es malo, pero ¿verdad? Que a veces no sabemos lo que pedimos. Pero dice, pero más bien el probado fue otro. Jesús le concede lo que pide, pero fracasa por su incredulidad. Pero se aventó. Hay que aplaudirle. Eso es atrevimiento. Y entonces dice que Pedro caminó en las aguas y cuando iba se empezó a hundir. Cuando quitó la mirada de Jesús se empezó a hundir. Lo que quiero rescatar en esta parte, número uno, hermano, la osadía de Pedro. Es que se necesita fe para pedirle eso al Señor. Pero más sorprendidos nosotros cuando le pedimos algo tan atrevido al Señor y Dios no responde. Porque le respondió. Y eso quedó para la posteridad, hermano, porque nosotros estamos hablando de Pedro. Amén. Es la segunda persona que caminó sobre las aguas. Usted tal vez ve en la televisión eso, son los efectos especiales tal vez, o no sé. Pero él fue la segunda persona, porque en la Biblia no habla de nadie más que caminó en las aguas más que Jesús y Pedro. Entonces vemos que Jesús le concede lo que pide, pero fracasa por su incredulidad, su falta de confianza, como suele muchas veces suceder entre nosotros. No creyó en las palabras de Jesús, porque cuando le dice que no tema, él va, pero también cuando empieza a hundirse, que ve alrededor, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? No te di mi palabra. Y eso es lo que nos pasa. Dios nos da una promesa, Dios nos da su palabra y nosotros nos lanzamos y creemos. ¿Y qué pasa después? La creemos para alguien más, queremos que le pueda dar un trabajo a él, queremos que usted te pueda dar a ti, pero no creemos que Dios me pueda dar un trabajo en una corporación que gane X tanta entidad. Nos pasa. Creemos que Dios le puede dar los papeles a alguien, pero no creo que me los pueda dar a mí. Y eso es lo que nos pasa, que muchas veces no creemos la palabra de Dios, cuando las promesas de Dios. Dice, todo lo demás, tener la mirada fija en Jesús, quiere decir que nuestro corazón y nuestra mente estén siempre en el Señor, como practicando su palabra, creyendo sus promesas. Que las noticias dicen esto, a mí no me interesa, yo creo lo que dice el Señor. Amén. Y que va a venir otra recesión, si es que no estamos ya en una, pues ni le hemos sentido, porque nosotros, cerrará la fuente, pero mi recurso nunca se agota. Amén. Y pues hemos visto la gloria de Dios, porque durante toda esta pandemia nosotros solamente descansamos un día. Y fueron más de 2 años de la pandemia, si mal no recuerdo, un día. Mientras otras gentes, sus compañías se cerraron. Y yo le doy gloria a Dios, porque es Dios. Y aunque que se cierre el recurso,
mi fe no está puesta en mi patrón ni en mi trabajo, mi fe está puesta en el Señor. Y me he quedado sin trabajo, y cuando me he quedado sin trabajo, ¿sabe que he llorado y le digo, gracias Padre porque me quedé sin trabajo, pero tú nunca me fallas. Amén. Se cerró la puerta, pero no se cerró, las del River están abiertas. Amén. Amén. Y entonces dice, nuestro corazón y nuestra mente estén siempre en Cristo, como practicando la palabra que Él nos ha dejado a través de las Escrituras, siendo obedientes y no dejarnos llevar por las cosas que no provienen de Dios, y que a pesar de las dificultades confiemos en que nuestros ojos puestos en Jesús será más fácil nuestro caminar. Amén. Aleluya. Colosenses 3, 1 y 2 dice: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Porque cuando ha visto que se haya muerto alguien y haya usted ido al funeral y haya visto un yugo, una troca de esa de renta con el montón de chivas que tenía, nadie, hermano, ni el dinero. Y aún el dinero, a veces vemos cuando los hijos se medio matan por el dinero de los padres. Yo por eso les digo a mis hijos, yo el día que me muera no les voy a dejar nada, ya tienen lo mejor, ahí Dios les va a respaldar mientras ustedes le busquen. ¿Quieren casa? Bueno, también dice la Biblia que no trabaje y que no coma. Trabaje. Porque yo no quiero que después haya discordia entre los hermanos por mi negligencia. Ese es mi pensar. ¿Verdad? Usted déjenle a sus hijos, es tu pensar. Pero yo, porque lo he visto, y es lo más triste, que por darle, por ser bendición para sus hijos, eso llegó a ser la condenación, porque de veras hasta se matan entre ellos. Cierto. Y entonces dice que cuando él quitó la mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Y mucho se ha escrito, como le decíamos, sobre la falta de fe de Pedro en el momento que lo hizo hundirse. Pero no olvidemos que de los 12 discípulos que se quedaron en la barca, quien más estaba dispuesto a salir era él. Quien más tuvo suficiente fe para desafiar las olas y caminar a Jesús era él. Obviamente fue el poder de Jesús, pero fue el poder de Jesús que lo hizo caminar sobre las aguas, pero fue la iniciativa de Pedro. Al ver este ejemplo, nosotros, ¿qué tan atrevidos somos? Me pregunto yo. No solamente pedir, hacer para Dios. ¿Qué hacemos diferente? Silencio. ¿Qué hacemos diferente o queremos quedarnos en la barca? Porque acuérdense que esa barca era la zona de confort de ellos. No tenían problema. ¿Qué zarandear? No, que zarandear. Ellos sabían cómo mantener la flota. Eran 12. La hazaña de Pedro marcó la diferencia. Y aunque falló en el intento, pero quedó para una eternidad lo que él hizo. Lo que se puede hacer cuando tú le crees al Señor. Amén. Para su gloria. Amén. Muchos de nosotros no hacemos nada diferente por el temor al fracaso. A él no le importó fracasar. Y el Señor lo reprendió. Lo reprendió. ¿Cómo vas a saber si nunca lo intentas? Muchas veces nosotros somos los que nos limitamos y nos decimos, no, Dios no me puede usar. No, Dios Dios no sé ni hacer una oración. No. Dile al vecino, yo ni hablo inglés. Pero cuando vamos a la tienda, figuramos como Pedro, nos hacemos entender. Pero es que yo no tengo título, ¿cómo voy a enseñar la palabra de Dios? Yo no tengo título. Yo solamente tengo la disposición de mi corazón y yo le digo al Señor que la palabra sea la que transforme, porque es la que transforma. Nosotros somos solamente vasos craqueados, hermano.
en proceso de estar pegando cada rato. Cierto. Tan frágiles, hermano, que en cualquier rato nos quebramos. Cierto. Pero aún así uno dispone su corazón, porque todo va a tener un sacrificio. Si Dios te ha llamado a predicar la palabra, ¿qué tienes que hacer? Estudiarla, aplicarla. Si Dios te ha estudiado a tocar un instrumento, Dios te ha llamado a tocar un instrumento, ¿qué tienes que hacer? Aprender. Sin olvidar lo más importante, que estar a los pies del Señor desde el canto. Porque podemos ser buenos para la obra del Señor, pero malos para buscar al Señor de la obra. Y eso va de la mano, hermano. Eso cuesta. Si hay convocación de oración, ¿cuántos están? Eso no es conmigo. Esos son para los líderes, esos son para los pastores. ¿Cuántos hermanas Normitas estábamos el viernes? ¿Cuántos hermanas Normitas estábamos el miércoles? 3. Con 3 nos vamos. ¿Y sabe por qué vamos? No porque sepamos mucho orar, porque reconocemos que nuestro día a día necesitamos buscar la presencia de Dios. No solamente para mi vida diaria, porque yo soy un servidor de Él. Yo no puedo venir a servir al Señor si no le busco primero. Marcó la diferencia con su atrevimiento. Después dice, la osadía y el miedo. Fíjese lo que hizo a Pedro. Todavía me falta, ¿verdad? Nos limitamos, no creemos que Dios pueda hacer algo con nosotros. La osadía y el miedo pueden volverse contagiosos, pero solo crece cuando se prueba. Usted no sabe hasta que no prueba, hasta que no lo hace, hermano. No se sabe que se tiene fe hasta que se pone a prueba. Señor, dice Pedro, Señor, sálvame, gritó. No dijo, Señor, sálvame, no. Usted sabe, hermano, cuando usted está gritando, es que usted está reconociendo que el agua está hasta el cuello. Que si no hace algo, que si no pide auxilio, usted se va y se lleva de corbata 2-3, porque sí, los que somos padres de familia, los que somos madres de familia, nos llevamos arrastrando a nuestros hijos. Pero, y estoy hablando con todo el respeto, hermano, gritó. En el momento de desesperación, en el momento de la crisis, en el momento del problema matrimonial, de lo que esté pasando, dice que él gritó. Un grito desesperante, hermano. Eso es lo que muchas veces quiere oír Dios de nosotros. Pero mientras no reconozcamos que estamos en problemas, no lo vamos a hacer. Podemos estar hasta el cuello, pero no, ¿qué voy a decir? Los hermanos se van a dar cuenta que yo soy así, o que tengo este problema, o que mi matrimonio está por romperse, o que mis hijos están... Pero no importa. Lo único que le puedo decir, cuando usted no reconoce que necesita ayuda, cuando usted no le pide auxilio al Señor, en lugar de aliviarse las cosas o de mejorarse, eso va de mal en peor. Dice Jesús, dice que gritó, y vea lo que hace Jesús. Dice, al momento Jesús extendió su mano. ¿Qué está esperando el Señor? En otra versión dice, inmediatamente Jesús extendió su mano y lo levantó. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Que reconozcamos que lo necesitamos, que estamos hasta el cuello de problemas, que la tormenta nos tiene tan agoniados, tan angustiados, pero lo último que hacemos es el último recurso que buscamos. Buscar su presencia, solamente en su presencia, buscándolo a Él, puesto los ojos en Él, vamos a poder vencer. De otra manera no hay.
No importa que tenga la gran cantidad del banco, eso no le va a solucionar el problema, créanme. Eso no le va a solucionar. ¿Qué dice el Salmo? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? Pero ¿qué dice el Salmo? Levantaré mis ojos a los montes. La respuesta no viene si tú no la pides, si tú no la buscas, si tú no buscas al Señor, si tú no pones los ojos en el Señor. Ay, hermano, es que estoy tan cansado. Ay, hermano, es que antes. Ahora, esta palabra es para los discípulos, los creyentes, la muchedumbre. Dice que se quedó allá Jesús despidiéndola porque la muchedumbre venía porque les había dado de comer a los 5,000. Y después en otra ocasión les dice que vienen o lo buscan y le dice: ustedes me buscan porque les doy de comer, pero esa comida va a perecer. Busquen la comida de arriba que no perece. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno viene a mí, ¿qué dice? Juan 6:35, eso lo dice, no me acuerdo el resto, pero ahí se los dejo de tarea. Pero eso lo dice. Dice, el agua le estaba llegando hasta el cuello y le dice: hombre de poca fe, después de todo lo que había presenciado, se desequilibró un poco, porque ya había presenciado, hermano, en Mateo 8, que Jesús había parado la tempestad y ellos mismos dijeron: ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Ya había presenciado sanidades, ya había presenciado el alimento de los 5,000 y todavía ahí seguía dudando. Se olvidó de todo lo que Jesús había hecho anteriormente. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Usted está pasando ahorita por una situación y usted está diciendo: no, es que de aquí no voy a poder. Pero si usted se recuerda de cuántas cosas Dios lo ha librado, de cuántas cosas Dios lo ha sacado en victoria. Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos testificar? Amén. Alguien decía la otra vez, a veces Dios tiene que recordarnos de dónde nos sacó para que no se nos olvide quiénes somos y de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Dios, podemos decir, Dios ha sido fiel. Sí, amén. Cuando olvidamos la bondad de Dios, olvidamos sus promesas y los milagros que ya Él ha realizado en nuestras vidas, no solo comenzamos a hundirnos, nuestras tormentas se intensifican. Cuando ellos se subieron a la barca, dice que en el versículo 32, casi voy terminando, dice: cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Ven ahora que nunca se calmó el viento. Y los otros 11 no dijeron nada. No se ve que decían: ¡hey! ¿Nosotros cuánto? No. Los vientos eran algo común para ellos. Ellos no se espantaban por cualquier cosita. Esas pequeñas zorras que quieren destruir a la iglesia, ellos no le ponían atención, porque tenían discernimiento, sabían de dónde venía eso y no le daban importancia. Eso se llama madurez y eso es lo que quiere Dios de sus discípulos. Todos los procesos tienen que enseñarnos y guiarnos para allá. ¿No aprendemos? Vamos para la cola, para atrás. Tenemos que pasar el test. Amén. Versículo 33, ese está, mire lo que dice. Casi termino, no se me desespere. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En el 8, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Era un hombre. Y aquí que dice: verdaderamente era el Hijo
Hijo de Dios. Aleluya. Y en otra versión dice, eres el Mesías. Y Jesús le dice, no vayas a decir. A Pedro le dice, cuando vemos a Pedro que le dice, ¿se acuerdan? Cuando le dice, ¿y tú quién dices? ¿Quién dices que yo soy? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A veces Dios permite ciertas cosas para revelar nuevamente quién es Él, porque muchas veces no entendemos, porque muchas veces no comprendemos, porque muchas veces no vemos claro. Y Dios viene y reafirma, yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy sentado a la diestra del Padre intercediendo por ustedes. Ustedes son mis hijos, yo los he amado con amor eterno. Dice que somos como la niña de sus ojos, Él nos cuida, nos guarda. Pero Dios quiere una dependencia absoluta de Él. Puestos los ojos en Jesús, dice, para que ellos reconocieran quién era Jesús, se necesitó una tormenta. Para nosotros creer a una pregunta, que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene el poder para caminar sobre las aguas, detener las tormentas, apaciguar los vientos contrarios, ¿qué necesitamos tú y yo para creer que sea el Hijo de Dios? ¿Qué necesitamos que suceda? ¿Necesitamos que suceda una tormenta? ¿Necesitamos que zarandee Dios algo en nuestra vida para reconocer que o decir verdaderamente eres el Hijo de Dios? Cuando ya hemos experimentado las bendiciones, cuando ya hemos experimentado toda la veje que nos ha sacado adelante y que nos ha sacado en victoria, ¿qué necesitamos? ¿O estamos igual que Pedro, que necesitamos que haga algo extra para que nos deje saber o para que nos muestre qué es quien dice ser? Lo único que necesitamos es creer en las Escrituras. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Están vigentes en este momento. ¿Usted agarra una promesa de la Biblia? ¿Hay promesas con condición? Sí, es cierto. Pero hay promesas que si usted le pide a Dios gozo, paz, Dios se la va a dar gratis. Pero hay cosas que te tienen que costar, pero también esas tienes que creer. Y hay bendiciones materiales que solamente por obediencia tú las recibes. No vas a recibir si tú no obedeces a la misma palabra. Dios, la palabra no se contradice nunca. ¿Cierto? Dios hace salir el sol para buenos y malos, para injustos. Injustos, sí. Pero no nos comparemos con los del mundo. No. ¿Usted cree, hermano, que al lugar donde usted va de trabajo, al lugar donde usted se mueve, en el caso de Melvin, que van a las casas, llegó la bendición aunque usted no lo crea? Usted lleva una sombrilla que abarca. Y el día que usted se vaya de ese lugar, usted va a ver. Porque no somos cualquiera, hermano, somos hijos de Dios. Si usted no se ve como tal, algo está mal, hermano. Algo está mal si usted no se ve como tal. Un minutito y nos vamos. Lo único que necesitamos es poner los ojos en Él. La pregunta de esta noche, de esta tarde: ¿estás caminando por fe sobre las aguas hacia Él? ¿O te estás hundiendo en un mar de la duda, la desesperación y el miedo? ¿O sigues caminando aún en medio de la tormenta con Jesús contigo? Si la última parte, que a través de los problemas y aunque pase lo que pase, seguimos adelante con Jesús, lo felicito. Sigamos así. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero téngalo por seguro que siempre Dios nos va a dar la salida, la respuesta, nos va a dar la victoria mientras nos mantengamos puestos los ojos en Jesús. Amén. Vamos a leer, para terminar, póngase sobre sus pies. Y voy a leer esta versión. Hebreos 12, 1, 2, para terminar. Por tanto,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que por la fe han dado testimonio de la verdad de la absoluta fidelidad de Dios, despojándonos de todo peso innecesario y del pecado que con tanta facilidad y astucia nos enreda, corramos con paciencia y persistencia activa la carrera que se nos presenta. Mire el versículo 2. Apartando la mirada de todo lo que nos distraiga y poniendo la mirada en Jesús, que es el autor y perfeccionador de la fe, el primer incentivo de nuestra creencia y aquel que hace madurar nuestra fe, el cual por el gozo de cumplir la meta puesta delante de él soportó la cruz sin hacer caso de la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios, revelando su deidad, su autoridad y la culminación de su obra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Nada nos debe de distraer. Nuestro deseo es siempre agradarle, hacer su voluntad. Va a costar. Pero si en esta noche, hermano, en esta tarde, yo me imagino, hermano, mucha gente está en sus casas ahorita, yo no sé a qué hora se empieza el juego, imagínense ese furia, imagínense esas porras que se avientan, imagínense la gente se va a los estadios con ese frío y no les importa pagar un ticket. Yo conozco una persona que compra la serie de toda la temporada y no le cuesta $100, yo sé que le cuesta miles. Y yo digo, si tenemos ese coraje para hacer las cosas de allá afuera, hermano, ¿cómo no tenemos que tener ese atrevimiento para hacer las cosas de Dios? Damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Gracias porque tu palabra nos exhorta, nos corrige, nos anima, Señor, nos vivifica, Padre. Gracias porque nuevamente, Señor, tú nos has hablado a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Tu palabra dice, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta.